Tuve una novia que atravesaba por una fuerte depresión. Todo comenzó con algo tan simple como un regalo olvidado. Era diciembre y yo había ido a su casa a dejarle un detalle de Navidad. La puerta estaba entreabierta y escuché un murmullo extraño que me hizo detenerme en el umbral. Al asomarme, la escena me heló la sangre. Su familia estaba reunida en la sala, rodeada de velas, figuras talladas en madera y símbolos dibujados con tiza en el suelo. Claramente era brujería. Expliqué que la puerta estaba abierta y ella solo me pidió que esperara afuera, y ahí me explicó que eran creencias de su familia nada más. Durante semanas, intenté ignorarlo. Llegó Nochebuena. La ciudad estaba iluminada, llena de risas y villancicos, pero en su casa todo estaba oscuro y pesado. Su familia insistió en que nos uniéramos a una pequeña tradición antes de la cena. Yo no quería, pero algo en la mirada de mi novia, una mezcla de súplica y miedo, me obligó a quedarme. Cuando se encendieron las velas, los símbolos en el suelo comenzaron a brillar con una luz tenue y extraña. La familia empezó a cantar un cántico en un idioma que no conocía. De repente, la temperatura cayó y sombras largas danzaron por las paredes. Mi corazón se aceleró, sentí como si algo invisible nos observase. Instintivamente, cerré los ojos y recé en silencio, concentrando toda mi voluntad en rezar. Finalmente, el silencio volvió. La familia dejó de cantar. No sé qué era eso que habíamos acabado de hacer previo a la cena en su casa ni qué era esa tradición. Después de la cena simplemente me fui a casa, diciéndole que no les dije a mis papás que esperábamos invitados. Y antes de Año Nuevo termine aquella relación. La bloqueé de todas mis redes sociales, y simplemente, esperé que no hubiese ningún tipo de represalia. Fue la primera Navidad después de que murió mi abuelo. Yo tenía 17 años y todavía no sabía cómo manejar el desorden de emociones que llevaba dentro. No estaba llorando todo el tiempo, pero tampoco estaba bien. Era como si algo se hubiera quedado suspendido en mí sin terminar de caer. La mañana de Navidad estaba sentada en el suelo con mi hermano, frente al árbol, abriendo regalos mecánicamente. Sonreíamos cuando tocaba, agradecíamos cuando tocaba. Todo se sentía correcto por fuera y completamente vacío por dentro. En un momento, mientras buscábamos los últimos regalos, notamos algo extraño. Había 2 tarjetas escondidas entre las ramas del árbol. No estaban colgando a simple vista. Estaban metidas más adentro, como si alguien las hubiera colocado con intención de que no se vieran de inmediato. Nos miramos confundidos. Nadie había mencionado tarjetas extra. Nadie dijo nada. Tomé la que tenía mi nombre. En cuanto la abrí, sentí un golpe seco en el pecho. La letra era de mi abuelo. No se parecía. No era similar. Era su letra. La misma con la que escribía notas cortas, listas, cosas simples. La reconocí al instante, como se reconoce una voz querida incluso después de años de silencio. La tarjeta solo decía: "Te quiero, Peanut". Ese era mi apodo. Solo él me llamaba así. Mi abuelo había muerto en agosto. Y lo más extraño de todo es que nunca, jamás, en toda mi vida, me había dado una tarjeta de Navidad. Ni una sola vez. No era algo que él hiciera. No era su costumbre. Me quedé sentada ahí, con la tarjeta en las manos, incapaz de hablar. Mi hermano me miraba en silencio. No necesitábamos decir nada. Él también entendía que algo no encajaba, y que, al mismo tiempo, encajaba demasiado bien. Cuando se lo contamos a mi mamá, se negó a reconocerlo. Dijo que no podía ser. Que alguien debía haberla puesto ahí. Que estábamos confundidos. Que el dolor nos hacía imaginar cosas. Pero mi hermano lo recuerda. Yo lo recuerdo. Durante años hubo una foto mía sosteniendo la tarjeta. Una prueba silenciosa de que eso había pasado. La conservé sin mirarla demasiado, como si no estuviera lista para enfrentar lo que significaba. Y entonces, unos 9 años después, cuando finalmente procesé el dolor que había reprimido todo ese tiempo, la foto desapareció. No se perdió entre papeles. No se dañó. No estaba en ninguna caja. Como si ya no hiciera falta. Como si el mensaje hubiera cumplido su propósito y ya no necesitara pruebas. Solo recuerdo. Desde entonces no pienso en eso como algo aterrador. No siento miedo.
Siento algo más extraño, consuelo mezclado con melancolía. Como si, por una sola vez, alguien hubiera cruzado una distancia imposible solo para decir lo que nunca había dicho antes. Tal vez algunos se quedan el tiempo justo para asegurarse de que sepamos que el amor no se muere cuando el cuerpo se va. Primero que todo, me gustaría decir que soy cristiano. Mi fe se debilitaba cuando me sucedieron estas cosas. Aquí está mi historia. Mis padres habían viajado a la ciudad el día 23 para un trámite urgente. El plan parecía perfecto, irían, resolverían todo rápidamente y estarían de vuelta en casa la tarde del 24, con tiempo suficiente para preparar la cena, colocar el pesebre y asistir juntos a la misa del gallo. Yo estaba confiado, incluso les dije que no se apuraran, que podía empezar a cocinar, acomodar todo y asegurarme de que la casa estuviera lista para la celebración. Pero la vida tenía otros planes. A medida que avanzaba el día 24, comenzaron a llegarme mensajes preocupantes. La lluvia había empezado desde la madrugada y las carreteras se volvieron peligrosas. Pequeños deslaves, árboles caídos y caminos bloqueados. Me explicaron que debido al derrumbo de caminos, el viaje se retrasaría y llegarían el 25 temprano debido al mal clima. Decidí salir. Cada año, en el pueblo, se organizaba una pequeña fiesta navideña, luces, música, villancicos y comida típica. Mis amigos me insistieron para que fuera, y pensé que distraerme no me haría daño. La fiesta estaba llena de risas y luces. Por un momento, todo parecía normal, hasta que la oscuridad de la noche me recordó que el clima no había cedido del todo. Después de unas horas, me despedí, ya era tarde y había bebido bastante, camino de regreso a casa, por las calles mojadas y vacías el viento movía las ramas de los árboles. Fue entonces cuando la vi. Primero creí que era una figura entre la niebla, una mujer encorvada que caminaba lentamente. Pero algo en ella no era normal, su cabello estaba sucio y largo, sus manos parecían deformes, y su mirada brillaba con un rojo que no pertenecía a este mundo. Intenté gritar, pero mi voz no salió, el miedo me dejó paralizado. Ella empezó a acercarse, y el olor a tierra húmeda y quemado llegó hasta mí. Su presencia me congeló, sentí como si intentara atravesarme, como si pudiera leer mis pensamientos y mi fe. Instintivamente, recé en voz baja, recordando todas las palabras de protección que me habían enseñado desde niño. No sabía si era un ente o una bruja, se detuvo por un instante, siseando como un animal, pero luego continuó, lenta, como si disfrutara de mi terror. Mis piernas finalmente respondieron, y corrí hacia mi casa con todo, y una vez creí haberme alejado lo suficiente me detuve, por un segundo creí que todo había terminado. Pero desde la ventana de la sala, vi su sombra proyectada. Me metí a mi cuarto, hice una oración, y me quedé dormido viendo la primera película navideña que encontré. Esa Nochebuena fue simplemente terrible por muchas cosas, pero no sé si lo que vi se debió a beber en fechas que no se debe, pero la fe y la oración serían lo único que podía protegerme de algo que no pertenecía a este mundo. Era finales de los 80, y la familia acababa de terminar una fiesta de Navidad que se extendió hasta la madrugada. Las luces del árbol aún brillaban en la sala, los platos estaban apilados en la cocina y el ruido había dejado paso a un silencio pesado, cargado de la calma posterior a la celebración. Mi mamá y su prima salieron a sacar la basura antes de irse a dormir. La calle estaba desierta, iluminada solo por las farolas que parpadeaban tenuemente. Todo parecía normal hasta que levantaron la mirada y vieron algo extraño en la cuneta frente a la casa. Allí estaba alguien sentado, con las piernas cruzadas, sonriendo hacia ellas. Mi mamá instintivamente levantó la mano para saludar. La chica en la cuneta levantó la suya y le devolvió el saludo, con una sonrisa igual de amplia, casi perfecta. Pero algo no encajaba. La prima de mi mamá dio un paso hacia ella y la sacudió suavemente, diciendo con alarma: «Esa no es Valeria». Fue entonces cuando lo notaron. El pelo. Su vecina siempre llevaba el pelo hasta los hombros. Esta figura, en cambio, tenía el cabello largo hasta los tobillos, moviéndose con una ligereza inquietante. Además, vestía una bata blanca larga, algo fuera de lo común para nuestro clima. El corazón de Alan comenzó a latir con fuerza. No había tiempo para pensar.
Gritaron al mismo tiempo y corrieron hacia la casa, cerrando la puerta tras de sí, con las manos temblando y la respiración acelerada. A la mañana siguiente, la confusión se volvió aún más escalofriante. Se enteraron de que los vecinos estaban de viaje, pasando la Navidad en la provincia. Nadie había estado allí esa noche. No podían explicarlo. No había viento fuerte que moviera la bata, ni luces que jugaran trucos con las sombras. Solo estaba esa presencia, y su sonrisa, que parecía observarlas incluso después de correr. En Puerto Vallarta, con su calor y humedad, usar una bata larga para dormir sería incómodo, casi imposible. Y sin embargo, allí estaba. Nunca supieron si era un fantasma, un espíritu, o algo que la mente humana no puede comprender. Solo recuerdan la sensación de que algo estaba afuera, exactamente donde no debía, sonriendo como si supiera un secreto que ellas no podían entender. Era Nochebuena, y yo tenía 16 años. Todo estaba cubierto de nieve, esa nieve espesa que apaga los sonidos y hace que el mundo parezca detenido. Aún así, quería montar a mi caballo. No había una razón especial. Solo lo necesitaba. Así que fui a los establos y lo ensillé como tantas otras veces. Los establos estaban a 1 milla de la casa de mis padres. Siempre lo hacía así, iba, montaba, regresaba caminando tranquila. Cuando llegábamos, lo ataba al porche. Era rutina. Era seguro. O eso creía. De camino a casa, una de mis amigas apareció caminando por la carretera. Le ofrecí un aventón y la dejé en su casa sin problemas. Al regresar, mi caballo empezó a inquietarse. Sentí como su cuerpo se tensaba bajo la montura. De pronto quiso correr. Lo dejé. Pensé que necesitaba soltarse un poco. La nieve crujía bajo sus cascos y el aire frío me cortaba la cara. Me sentía invencible, joven, confiada. Entonces vimos a la hermana de mi amiga. Pensé en darle también un aventón, pero mi caballo no redujo la velocidad. Me reí. Le grité que lo sentía. Pensé que se detendría cuando llegáramos a casa. No lo hizo. Siguió de largo por el camino de entrada. Salió directo hacia la carretera. Ahí fue cuando el miedo me atravesó el pecho. Tiré de las riendas con toda mi fuerza. Me puse de pie sobre los estribos, usando cada músculo, cada gramo de peso. Nada. No disminuyó. No dudó. Galopaba a todo galope, como si no me llevara encima, como si algo lo estuviera empujando hacia adelante. Vi los autos cruzar la intersección. Luces. Metal. Movimiento. Y entonces pasó. Intentó saltar un Ford LT de nuevo. En ese entonces, los carros eran enormes, el caballo golpeó el auto a la altura del pecho. Todo ocurrió en un instante imposible de procesar. Salí volando. El mundo dio vueltas. El cielo, la carretera, la nieve. El caballo hizo una voltereta perfecta y se deslizó sobre sus cuartos traseros, cruzando la intersección como si nada. Yo caí con fuerza sobre el asfalto. Llevaba un abrigo grueso y 2 pares de jeans. No tuve raspones. Nada de sangre. Nada visible. Solo un dolor seco, profundo. Había caído sobre mi muñeca izquierda. Estaba rota. Lo supe de inmediato. Pero estaba viva. El caballo también. Tenía raspones en los cuartos traseros, pero nada más. Estaba de pie, respirando, como si el caos no hubiera sido con él. Había un policía estacionado en la intersección. Lo vio todo. Se quedó tan en shock como yo. Intentó comunicarse con el servicio de ambulancias, pero no pudo. Estaban almorzando. Así que me subió a su patrulla y me llevó a la casa del conductor de la ambulancia. Me sentaron en la sala, con la muñeca rota, todavía temblando, mientras sus hijos me miraban de reojo en silencio. Esperamos ahí, como si el tiempo se hubiera detenido, hasta que regresaron de terminar su almuerzo. Todo eso pasó en Nochebuena. A veces pienso en lo cerca que estuve de no llegar a casa. En cómo algo tan cotidiano, tan normal, puede torcerse en segundos. Y en cómo, pese a todo, algo, llámalo suerte, instinto, Dios, destino, decidió que no era mi momento. Desde entonces, cada vez que veo nieve en Navidad, recuerdo esa noche con gratitud. Era Nochebuena.
Como cada año después de la cena familiar, salí a caminar solo. Era mi forma de ordenar la cabeza, de despedirme del año y ensayar el siguiente. No estaba bien mentalmente. En noviembre a mi madre le habían diagnosticado un tumor maligno y desde entonces todo parecía suspendido, como si la vida se hubiese quedado a medio respirar. Caminé hacia el sur, por la carretera rural que empieza justo fuera de la ciudad. No es un trayecto largo, en 20 minutos los edificios desaparecen y solo quedan los campos. El último punto reconocible es un molino de viento decorado con luces navideñas, parpadeando de forma irregular, como si también estuviera cansado. Después de cruzarlo, las luces de la ciudad se apagaron por completo. No había luna. El cielo estaba tan lleno de estrellas que resultaba incómodo mirarlo fijamente. Unos 20 minutos más adelante, sentí algo extraño en la cabeza. No dolor. Era más bien una sensación profunda, como si miles de cosas diminutas estuvieran trabajando dentro de mi cerebro, presionando, acomodando, quitando algo y poniendo otra cosa en su lugar. Entonces apareció un sonido, una pulsación lenta, grave. Parpadeé, y el cielo ya no era el mismo. No fue un cambio progresivo. Fue como un corte brusco, como si alguien hubiera editado la realidad. En medio del camino oscuro apareció un brillo verde. Tenía más o menos mi altura. La parte central se movía. A medida que me acerqué, entendí que eran brazos, extendidos hacia mí, llamándome. La forma empezó a definirse. Demasiado. Tenía el rostro de mi madre. No exactamente como ella, sino como una versión ideal, serena, casi perfecta. Y aún así, supe con absoluta certeza que no era mi madre. Abrió la boca. No salieron palabras. Solo la misma pulsación que retumbaba dentro de mi cabeza. Las facciones comenzaron a girar lentamente, como atrapadas en un remolino invisible. El rostro se estiró, se deformó verticalmente, mientras la pulsación se hacía más profunda, más sincronizada con la mía. Ya no sabía si el sonido venía de la entidad o de mí. Caí al suelo. Desde ahí la vi alzarse. Los brazos se extendieron hacia el cielo, el cuerpo se volvió cada vez más delgado, arqueándose, alargándose hasta perder toda forma humana, hasta desaparecer. Cuando regresé a casa, todos dormían. No vi a mi madre hasta casi una semana después, cerca de Año Nuevo. Estaba distinta. Extrañamente luminosa. Hablaba del futuro, de negarse a que el cáncer la definiera, como si algo dentro de ella hubiera decidido quedarse. Nunca le conté lo que pasó. Semanas después llegaron los estudios de rutina. Sangre normal. Resonancia limpia. TAC sin rastro del tumor que había estado ahí en noviembre. Mi madre habló del poder del pensamiento positivo. Mi padre dijo que fue un error médico. Yo no dije nada. A veces, por la noche, todavía oigo la pulsación. Me aterra pensar que puedan volver. Que algún día vengan a cobrar lo que dejaron. Porque sí. Lo que ocurrió esa Nochebuena fue un regalo. Hace unos años fui a la casa de mi papá para Navidad. Mis padres están divorciados y casi nunca voy. Ese lugar siempre me ha provocado algo raro en el cuerpo, como si no fuera un espacio seguro, pero mis hermanos insistieron tanto que terminé aceptando. No pasaron ni 15 minutos antes de que el estrés me pasara factura. La cabeza empezó a latirme, la vista se me nubló y supe que la migraña ya estaba ahí, instalada, como un castigo por haber ido. Nos sentamos todos en la sala a abrir los regalos, mi papá, su nueva esposa, mis hermanos, una tía que siempre parecía vivir en su propio mundo, y mi abuela. El ambiente era forzado, lleno de sonrisas mal pegadas y conversaciones que no iban a ningún lado. Dimos un par de vueltas repartiendo regalos cuando mi abuela, sin decir nada, se levantó y salió de la habitación. El silencio que dejó fue raro. No incómodo todavía, solo extraño. Mi papá, intentando mantener el ambiente ligero, empezó a hacer bromas mientras esperábamos que regresara. Entonces nos mandó a ver cómo estaba, así que nos dijo a mí y a mi hermana a llamarla y ver si estaba bien. Cuando fuimos a su recámara, vimos a mi abuela hablar con el espejo, y les juro que algo le contestó. Yo estaba algo adelante de mi hermana, así que ella al no saber nada hizo algo de ruido al llegar, y mi abuela solo nos miró, diciendo que ya bajaba. Entonces mi abuela volvió. No dijo nada. No explicó nada. Solo regresó envuelta en una manta alrededor de la cintura.
Mi hermana pequeña fue obligada a sentarse junto a ella. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie dijo nada. La orden tácita fue clara: actúe normal. Y así lo hicimos. Seguimos abriendo regalos. Yo apenas podía pensar, y esa escena se me grabó como una foto que nunca pedí tener. Pero lo peor vino después. Al día siguiente, desperté con un dolor seco en la mandíbula. No era fuerte, hasta que lo fue. De repente sentí un estallido dentro de la boca. Un sabor metálico, caliente. Una muela había explotado. Resultó ser un absceso. Según el dentista, llevaba tiempo ahí. Nunca sentí nada hasta que reventó. Y eso fue lo que más me inquietó de todo. No sé si mi abuela practicaba algún tipo de brujería o si estuvo relacionado. He oído esta historia de mis padres, ya que sucedió cuando yo era bastante pequeño, probablemente de 2 o 3 años, cuando nos alojábamos en la casa de campo de mis abuelos en Inglaterra por Navidad. La casa era bastante grande y partes de ella tenían un par de cientos de años. Me pusieron en un dormitorio en la parte antigua de la casa mientras mis padres dormían en la parte nueva. Mi madre y mi padre se habían alojado antes en ese dormitorio en particular y se sentían increíblemente incómodos y notaron que los pequeños adornos de una repisa de la pared se movían y estaban en diferentes lugares. Mi madre tuvo varios sueños con un hombre oscuro y siniestro que acechaba en la habitación, pero ella simplemente lo descartó como nada. De todos modos, una mañana durante el desayuno, aparentemente empecé a hablar sobre Papá Noel y cómo me visitó anoche, a lo que mi madre dijo que no iba a venir hasta dentro de unas noches. Al parecer, me molesté bastante e insistí en que vi a Papá Noel, incluso llegué a describir cómo se veía, diciendo que llevaba un gorro y una chaqueta rojos. Pero tenía una sonrisa aterradora con dientes puntiagudos y estaba en una esquina de la habitación. Mi madre tuvo una muy mala sensación y terminó mudándome a una habitación diferente después de eso y no volví a mencionar al Papá Noel aterrador. Tuve una experiencia extraña una Navidad, de esas que no parecen importantes en el momento, pero que se quedan contigo durante años. Estábamos en la sala de estar, creo que fue alrededor de 2013. Nada especial, luces apagadas salvo las del árbol, risas, celulares y cámaras saliendo para guardar recuerdos que, en teoría, eran normales. Alguien sugirió tomarnos fotos ahí mismo, frente al árbol. Nos acomodamos, sonreímos, el flash iluminó la habitación y casi sin movernos, por error, se tomaron 2 fotos seguidas. Un par de segundos de diferencia, como mucho. La primera foto era completamente normal. Exactamente lo que esperas ver en una Navidad familiar, rostros iluminados, decoraciones, sombras comunes. Nada fuera de lugar. La segunda foto, no. Aparecía algo que no estaba ahí antes. Un objeto blanco, brillante, casi traslúcido. No tenía forma definida del todo, pero parecía el borde de una túnica, como seda cayendo suavemente, capturada justo en movimiento. No era una mancha de luz común ni un reflejo fácil de explicar. Lo más inquietante era que no había nada en la habitación que pudiera producir eso. Ninguna cortina, ninguna tela, ningún adorno, nada colgando. Y nadie se había movido entre una foto y la otra. Solo apareció. Además, esa segunda imagen estaba llena de orbes. Pequeños, medianos, algunos muy brillantes. Flotaban alrededor, como si el aire mismo estuviera lleno de algo invisible para nosotros. En la primera foto no había ni uno solo. En ninguna otra foto de esa noche aparecieron tampoco. Solo en esa. Cuando mi madre la vio, no dudó ni un segundo. Ella siempre ha creído en ángeles, guías espirituales, presencias que nos acompañan sin mostrarse. Para ella no fue una sorpresa, sino una confirmación. Dijo que lo blanco era la túnica de un ángel, captada justo cuando estaba ahí, observando. Yo no supe qué pensar. No sentí miedo al ver la foto, pero tampoco tranquilidad. Sentí algo distinto, como si hubiéramos interrumpido un momento que no era para nosotros. Como si durante unos segundos la sala no hubiera estado vacía, aunque nosotros creyéramos que sí.